Bienvenidos a todos a la clase número 2 de la serie Cristo y la cultura. Esta clase se llama Aplicando el discernimiento. La clase anterior pudimos comprender mejor la necesidad que hay del discernimiento en la cultura que vivimos el día de hoy, con los desafíos que presenta, con las nuevas ideologías, con las filosofías que hay atrás de muchas de las cosas que pues no vemos que están ahí, pero están ahí. Ya aprendimos más, ¿no? La semana pasada de esto. Hoy vamos a entender todavía un poco más a fondo a cómo podemos hacerle para desarrollar discernimiento y para aplicarlo, cómo se aplica. Y una vez pasando esta segunda clase sobre discernimiento, ya entraremos en los temas donde recibiremos el conocimiento necesario para poder discernir mejor cada uno de los temas controversiales de nuestra sociedad moderna. Comencemos hablando de los requisitos de corazón para discernir. Sí, para poder discernir correctamente, se requieren ciertas características de nuestro corazón. Por ahí comienza el discernimiento. No por algo intelectual o por inteligencia o por memoria, no. Comienza con el corazón. Y vamos a ver la historia de Roboán. Segunda de Crónicas 10:1 dice, Roboán fue a Siquén porque todos los israelitas se habían reunido allí para proclamarlo rey. De esto se enteró Jeroboán, hijo de Nabat. Así que volvió de Egipto, que es a donde había huido del rey Salomón. Cuando lo mandaron a buscar, él y todo Israel fueron a ver a Roboán y le dijeron, su padre nos impuso un yugo pesado, alívinos usted ahora el duro trabajo y el pesado yugo que él nos echó encima. Así serviremos a su majestad. Váyanse por ahora, respondió Roboán, pero vuelvan a verme dentro de 3 días. Cuando el pueblo se fue, el rey Roboán consultó con los ancianos que en vida de su padre Salomón habían estado a su servicio. ¿Qué me aconsejan ustedes que le responda a este pueblo? Preguntó. Ellos respondieron, si su majestad trata con bondad a este pueblo y condesciende con ellos y le responde con amabilidad, ellos le servirán para siempre. Pero Roboán rechazó el consejo que le dieron los ancianos y consultó más bien con los jóvenes que se habían criado con él y que estaban a su servicio. ¿Ustedes qué me aconsejan? Les preguntó. ¿Cómo debo responderle a este pueblo que me dice, alívianos el yugo que su padre nos echó encima? Aquellos jóvenes que se habían criado con él le contestaron, el pueblo le ha dicho a su majestad, su padre nos impuso un yugo pesado, hágalo usted más ligero. Pues bien, respóndales de este modo, mi dedo meñique es más grueso que la cintura de mi padre. Si él les impuso un yugo pesado, yo les aumentaré la carga. Y si él los castigaba a ustedes con una vara, yo lo haré con un látigo. Al tercer día, en la fecha que el rey Roboán había indicado, Jeroboán regresó con todo el pueblo para presentarse ante él. Pero el rey Roboán les respondió con brusquedad, rechazó el consejo de los ancianos y siguió más bien el de los jóvenes. Les dijo, si mi padre les impuso un yugo pesado, yo les aumentaré la carga. Si él los castigaba a ustedes con una vara, yo lo haré con un látigo. Y como el rey no escuchó al pueblo, las cosas tomaron este rumbo por voluntad de Dios. Así se cumplió la palabra que el Señor le había comunicado a Jeroboán, hijo de Nabat, por medio de Agías el Silonita. Cuando se dieron cuenta que el rey no iba a hacerles caso, todos los israelitas exclamaron a una, pueblo de Israel, todos a sus casas, y tú, David, ocúpate de los tuyos. ¿Qué parte tenemos con David? ¿Qué herencia tenemos con el hijo de Isaí? Esta es la historia del pueblo de Israel después del rey David y del rey Salomón. Y tenemos al hijo de Salomón, Roboán, que ante una situación donde él tenía que discernir y tenía que tomar una decisión importante, podemos ver en la escritura que él tuvo dos fuentes de consulta. Por un lado, los ancianos que habían aconsejado a su padre Salomón, ancianos con experiencia en la vida, en el servicio público, y al hacerles la pregunta, ¿qué hago con este pueblo? Le dijeron los ancianos, sé amable con ellos y entonces te van a servir para siempre. Había una garantía y era un buen consejo.
Pero ¿qué pasó? Roboán pidió consejo también a los jóvenes que se criaron con él. ¿Y qué le contestaron? No, ponles más carga. No, ponles más castigo. Que se callen, que se aguanten. ¿Y qué fue el resultado? El total desastre. El total desastre. A partir de ese día, el reino de Israel, que alcanzó su máxima extensión con el rey Salomón, se partió en dos. Y de ahí vino ya después la decadencia del reino hasta que los asirios se llevaron el reino del norte y los babilonios al reino del sur y desapareció el Israel de la Biblia, ¿ok? Como se conocía. Esto, pues hasta que vendría después el Nuevo Testamento y la época de Jesús. Pero bueno, lo que estamos viendo aquí es cómo pesó más en Roboán el mal consejo, la mala dirección. Y él no tuvo las herramientas o la capacidad o a lo mejor el corazón de escuchar el buen consejo, la buena dirección. El corazón de Roboán prefirió el mal consejo, prefirió a las personas sin experiencia, sin espiritualidad, más guiados por impulso, y el resultado fue el desastre. Así que debemos comprender que para poder desarrollar mejor el discernimiento bíblico, hay principios que debemos cuidar en nuestro corazón. Y el libro de Proverbios creo que es de lo mejor que hay en la Biblia para guiarnos en esto. Mira Proverbios 1:1 y justamente del papá de Roboán. Proverbios de Salomón ben David, rey de Israel, para adquirir sabiduría e instrucción, para comprender las palabras de la inteligencia, para recibir el consejo de prudencia, justicia, derecho y equidad, para dar sagacidad al incauto y a los jóvenes ciencia y discreción. Óigalo también el sabio y aumentará el saber, y el entendido obtendrá consejos sabios, para hacer entender el proverbio y la parábola, las palabras de los sabios y sus enigmas. El principio de la sabiduría es el temor de Yahweh, pero los insensatos desprecian la sabiduría y la instrucción. El libro de Proverbios siempre va a ser un libro básico para encontrar dirección, para encontrar un rumbo y tomar una buena decisión en la vida. Y el autor de Proverbios, el rey Salomón, habla de estas palabras tan valiosas: sabiduría, instrucción, corrección, palabras de los sabios, el proverbio, la parábola. Y el versículo 7 nos muestra el principio de toda sabiduría, de todo conocimiento y podemos decir también de todo discernimiento. Es el temor de Yahweh. No es solo adquirir conocimiento intelectual, sino es asegurarnos que en nuestro corazón hay un temor a Dios, hay una reverencia a Dios. Cuando combinas conocimiento con un corazón que teme a Dios, entonces obtendrás sabiduría. ¿Ves? Y esto es algo muy importante que debemos comprender. El mismo Proverbios nos advierte contra no querer escuchar la sabiduría. Proverbios 13:1, el hijo sabio atiende a la corrección de su padre, pero el insolente no hace caso a la reprensión. O Proverbios 19:20, escucha el consejo y acepta la corrección y llegarás a ser sabio. Entonces encontramos en Proverbios como la base de la sabiduría, pero también las advertencias, que al final tú y yo decidimos a quién le hacemos caso. Tú y yo decidimos a quién escuchamos. Todos, antes de tomar una decisión, buscamos fuentes, ¿verdad? Tenemos fuentes de donde consultamos. Puede ser algún amigo, compañero, algún hermano en la fe, algún familiar, algún video de YouTube, algún libro, algún programa de televisión. Hay alguna fuente siempre de información que nos influencia para tomar una decisión. Pero acuérdate de esto. Debemos asegurarnos de tener un temor a Dios y entonces eso nos ayuda a discernir las fuentes de consulta para poder tomar la mejor decisión. Roboán no tenía un temor a Dios, por eso no supo apreciar el verdadero consejo valioso, el sabio consejo, y prefirió
el mal consejo, la mala dirección. Las personas que no tienen un temor a Dios normalmente hacen eso. Menosprecian la sabiduría, el buen consejo y prefieren la estupidez humana que escuchan por ahí. Esto se repite todo el tiempo. Y seguramente tú y yo hemos estado también en esa situación, ¿no crees? Y también recuerda Colosenses 2:8. Cuídense que nadie los cautive con la vana y engañosa filosofía que sigue tradiciones humanas, la que está de acuerdo con los principios de este mundo y no conforme a Cristo. Finalmente, ¿por qué desarrollar discernimiento? Porque las ideas que nos rodean son poderosas. La Biblia nos da la advertencia. Cuídense, que no se dejen cautivar. Entonces, es claro que las ideas que andan circulando en nuestra sociedad tienen poder. Nos pueden alejar de la fe, nos pueden alejar de la comprensión que Dios quiere, nos pueden alejar del propósito de Dios para nuestra vida. Y por eso el apóstol Pablo dice, tengan cuidado. Así que ante reconocer que sí necesitamos discernir, agreguémosle hoy que necesitamos un corazón que teme a Dios. Y entonces se va a dar el discernimiento. El corazón que teme a Dios es fundamental. Y así nos protegeremos. Así que hoy vamos a entender dos aplicaciones del discernimiento en la vida de fe diaria. ¿Okay? Ya entendimos que es necesario, ya entendimos que hay un requisito de corazón, que es temer a Dios. Ahora vamos a ver cómo nos puede servir el discernimiento si lo desarrollamos. Aplicación número 1, para protegernos. ¿Okay? Para eso sirve el discernimiento, para protegernos. Mira 2 Pedro 3:14. Por eso, queridos hermanos, mientras esperan estos acontecimientos, esfuércense para que Dios los halle sin mancha y sin defecto y en paz con Él. Tengan presente que la paciencia de nuestro Señor significa salvación, tal como les escribió también nuestro querido hermano Pablo con la sabiduría que Dios le dio. En todas sus cartas se refiere a estos mismos temas. Hay en ellas algunos puntos difíciles de entender que los ignorantes e inconstantes tergiversan, como lo hacen también con las demás escrituras, para su propia perdición. Así que ustedes, queridos hermanos, puesto que ya saben esto de antemano, manténganse alerta, no sea que arrastrados por el error de esos libertinos, pierdan la estabilidad y caigan. Más bien, crezcan en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y para siempre. Amén. Las últimas palabras del apóstol Pedro, pues sí, antes de su muerte. Esta fue su última carta. Y estaba preocupado porque la iglesia de aquella época no se dejara engañar por aquellos falsos maestros que andaban tergiversando el evangelio. Y para que eso no pasara, Pablo le dice a la iglesia que había un doble deber en sus vidas de fe. Número 1, crecer en la gracia. Debían salir de la mente del legalismo, de las reglas y crecer en la gracia de Dios. Ese es todo un tema. Y número 2, crecer en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador. Es una obligación, un deber de cada verdadero discípulo de Jesús crecer también en el conocimiento. ¿Okay? Y eso no se adquiere en el aire, no está así en el aire, ¿no? El conocimiento no anda ahí en la atmósfera. No, hay que esforzarnos en adquirirlo. Esto se adquiere a través de trabajo duro, de esfuerzo. ¿Okay? Ahorita vamos a ver cómo, pero quiero que entiendas que es un deber de cada creyente que crezcamos en las dos cosas, en gracia, pero también en conocimiento. Y solo así nos protegeremos de caer en el error doctrinal. Ante la pregunta, ¿cómo obtengo más conocimiento? Bueno, ¿cómo se hace eso? Segunda Timoteo 2:15 dice, Pablo hablando a su discípulo Timoteo, esfuérzate por presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que interpreta rectamente
la palabra de verdad. Así que Dios, hablándonos aquí a todos los que usamos la Biblia, en este caso Pablo a Timoteo, un evangelista joven, pero por extensión a todos los que enseñamos a otros con la palabra de Dios. ¿Y cuál es el deber? Esforzarnos por interpretar rectamente la palabra de Dios. Ahora, ¿cuál es el desafío al tratar de lograr esto? Pues que existen varios bloqueos. Para que yo pueda entender cómo debe ser la Biblia y la pueda aplicar correctamente, tengo que enfrentar estos bloqueos. Número uno, el histórico. Quiere decir que hay como 1900 años de diferencia entre textos bíblicos y nosotros, y más aún, son muchos años, es mucho tiempo, ¿ok? Entonces, tenemos que pensar esto, si agarramos de repente eh, el, el Nuevo Testamento, entender eso, estamos ante un desafío de más de 1900 años, agarramos el antiguo todavía más. Y esto nos ayuda para, pues, tratar de librar este bloqueo, lo que son enciclopedias y diccionarios bíblicos, y hay que esforzarnos por consultarlos. Luego está el bloqueo cultural. Del antiguo Medio Oriente, pues la cultura es muy distinta a la nuestra. Para eso hay comentarios culturales también que nos ayudan a comprender mejor cómo era esa cultura. El bloqueo lingüístico. Estamos hablando de 3 idiomas antiguos. Bueno, también hay material como los léxicos hebreo-griego que nos ayudan a comprender pues algo del idioma original y entender cómo se usaban esas palabras, al menos de forma básica. Y luego el bloqueo filosófico o de visión del mundo, que pues nos presenta una forma de ver la vida muy distinta como la vemos hoy, y para eso existen herramientas de la llamada apologética cristiana, libros de religiones, libros de filosofías, etcétera. Así que obtener más conocimiento, hermano y hermana, necesariamente implica esfuerzo, necesita o requiere de nosotros una decisión. Voy a aprender más de Dios, voy a estudiar más, voy a leer libros que me ayudan a comprender mejor las escrituras. Voy a leer libros que me ayudan a comprender mejor la historia de la Biblia. Voy a leer libros que me ayudan a comprender mejor las visiones del mundo que me rodean hoy. Es la única manera de obtener conocimiento para nosotros como creyentes. Aunque tengamos el Espíritu Santo, no te vayas con el error de que solo por tener el Espíritu estás lleno de conocimiento. No, hay que trabajar duro para adquirir este conocimiento. ¿Okay? Y una vez que lo adquieres, este conocimiento, mira cómo se aplica al discernimiento. Aquí viene como un pequeño modelo de cómo le podemos hacer para enfrentar diversas cosas en la vida diaria, donde debemos pues desarrollar el discernimiento y aplicarlo. Número uno, capto el pensamiento. Primera cosa, me llega un pensamiento, una idea, lo capto, ¿no? Lo encapsulo. Número dos, tengo que identificar qué hay atrás de ese pensamiento, de esa idea, de esa invitación, de esa tentación. Y normalmente puede que haya una filosofía humana detrás, como lo hablamos la clase pasada. Número tres, lo comparo con las escrituras. Sí, esa idea, esa tendencia, esa corriente, la bajo a la Biblia y trato de identificar qué escritura me habla de este tipo de cosas, qué dice la Biblia al respecto. Y número cuatro, actúo conforme a mi conciencia. Y así aplico el discernimiento. Vamos a ver ejemplos prácticos. Por ejemplo, muchas personas te dicen hoy en el mundo, disfruta tu sexualidad, no es nada malo. Ok, a ver, a ver. ¿Habrá alguna filosofía atrás de esto? Claro, el relativismo moral, que nos dice que tú decides lo que es bueno y es malo. Todo es relativo, tú lo decides. Pero buscamos una escritura, a ver qué dice la Biblia al respecto, y encontramos 1 Corintios 6:18, que dice, huyan de la inmoralidad sexual. Todos los demás pecados que una persona comete quedan fuera de su cuerpo, pero el que comete inmoralidades sexuales peca contra su propio cuerpo. Y ahí comprendemos lo que el mundo me está ofreciendo
es contrario a lo que la Biblia dice. Entonces, actúo conforme a conciencia. Otro ejemplo, también muy actual, especialmente entre muchos jóvenes, tal vez, hay personas de todas las edades, ¿no? Fumar marihuana es algo natural, Dios la creó. Hasta hay un argumento ahí de creación. Esto se llama pragmatismo. Hay una filosofía ahí, se llama pragmatismo. Tú creas tu propia verdad según te convenga. Ese es el pragmático. La persona pragmática se va siempre por la parte práctica. Y lo que le funciona, lo que le sirve, lo que le hace sentir bien, esa es la verdad. Bueno, pero vamos a la Biblia y encontramos 1 Corintios 6:19. ¿Acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien está en ustedes y al que han recibido de parte de Dios? Ustedes no son sus propios dueños, fueron comprados por un precio. Por tanto, honren con su cuerpo a Dios. Y ahí entiendo, no es como el mundo me lo pinta. Debo honrar a Dios con mi cuerpo y entonces actúo conforme a conciencia. Y un ejemplo más, la idea de haz lo que quieras, prueba todo, nada importa. ¿Cómo se llama esto? Hay una filosofía atrás, el nihilismo, que enseña que nada tiene sentido ni propósito. ¿Seguro? O sea, puedo hacer lo que sea y no pasa nada. ¿No importa? No, sí importa. Hebreos 2:6 dice, ¿qué es el hombre para que en él pienses? ¿Qué es el ser humano para que lo tomes en cuenta? Lo hiciste un poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Todo lo sometiste a su dominio. No, sí importa lo que hacemos. A Dios le importa nuestra vida, a Dios le importa nuestra mente, a Dios le importa nuestro cuerpo, a Dios le importan las decisiones que tomamos, porque para Él somos especiales, no somos cualquier cosa, no somos un punto en el universo. Entonces, actúo conforme a conciencia. ¿Ves? Estos son ejemplos de cómo puedes aplicar el discernimiento en la vida diaria para protegernos. Y el último ejemplo, o más bien la última aplicación, la número 2, es para llevar salvación. Y esto me encanta. Este pasaje que vamos a estudiar es el último. Hechos 17:16. Pablo en Atenas. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, le dolió en el alma ver que la ciudad estaba llena de ídolos. Fíjate bien en las partes que subrayé. Así que discutí en la sinagoga con los judíos y con los griegos que adoraban a Dios, y a diario hablaba en la plaza con los que se encontraban por allí. Algunos filósofos epicúreos y estoicos entablaron conversación con él. Unos decían, ¿qué querrá decir este charlatán? Otros comentaban, parece que es predicador de dioses extranjeros. Decían esto porque Pablo les anunciaba las buenas nuevas de Jesús y de la resurrección. Entonces se lo llevaron a una reunión del Areópago. ¿Se puede saber qué nueva enseñanza es esta que usted presenta? Le preguntaron. Porque nos viene usted con ideas que nos sueñan extrañas y queremos saber qué significan. Es que todos los atenienses y los extranjeros que vivían allí se pasaban el tiempo sin hacer otra cosa más que escuchar y comentar las últimas novedades. Pablo se puso en medio del Areópago y tomó la palabra. Ciudadanos atenienses, observo que ustedes son sumamente religiosos en todo lo que hacen. Al pasar y fijarme en sus lugares sagrados, encontré incluso un altar con esta inscripción, a un Dios desconocido. Pues bien, eso que ustedes adoran como algo desconocido es lo que yo les anuncio. El Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él, el Señor del cielo y de la tierra. No vive en templos construidos por hombres, ni se deja servir por manos humanas, como si necesitara de algo. Por el contrario, Él es quien da a todos la vida, el aliento y todas las cosas. De un solo hombre hizo todas las naciones para que habitaran toda la tierra y determinó los periodos de su historia y las fronteras de sus territorios. Esto lo hizo Dios para que todos lo busquen y aunque sea a tientas, lo encuentren. En verdad, Él no está lejos de ninguno de nosotros, puesto que en Él vivimos, nos movemos y existimos. Como algunos de sus propios poetas griegos han dicho, de Él somos descendientes. Por tanto, siendo descendientes de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea como el oro, la plata o la piedra,
escultura hecha como resultado del ingenio y de la destreza del ser humano. Pues bien, Dios pasó por alto aquellos tiempos de tal ignorancia, pero ahora manda a todos en todas partes que se arrepientan. Él ha fijado un día en que juzgará al mundo con justicia por medio del hombre que ha designado. De ello, ha dado pruebas a todos al levantarlo de entre los muertos. Cuando oyeron de la resurrección, unos se burlaron, pero otros le dijeron, queremos que usted nos hable en otra ocasión sobre este tema. En ese momento, Pablo salió de la reunión. Algunas personas se unieron a Pablo y creyeron. Entre ellos estaba Dionisio, miembro del Areópago, también una mujer llamada Dámaris y otros más. Curiosamente, aquí el apóstol Pablo citó un poema pagano llamado Fenómenos del poeta griego Arato, escrito en el siglo III antes de Cristo. Y lo citó y está en la Biblia. Bueno, ¿qué acabamos de presenciar? Esto que te estoy mostrando ahorita podría ser una clase entera sobre cómo hacer apologética cristiana. Aquí te voy a presentar los 7 pasos de la apologética para poder interactuar con la cultura. Y así como lo hizo Pablo, nos dejó el modelo de cómo tú y yo hoy podemos enfrentar e interactuar el mundo extraño en el que vivimos. Extraño para nuestras generaciones, tal vez, pero no para los jóvenes, porque ese es su mundo, ¿verdad? Primero, sintió dolor por el estado de la gente. Siempre el primer paso al lidiar con la cultura es sensibilizarnos espiritualmente a cómo están las personas hoy, cómo viven, cómo sufren. En medio de todas sus ideas que se han metido bien en la cabeza, mucha gente está sufriendo cosas muy fuertes. Y nos debe doler. Como cristianos nos debe doler ver la perdición del mundo actual, ver a la sociedad moderna destruyéndose. Número 2, debemos observar bien la cultura y encontrar un punto de conexión. Pablo lo encontró con el Dios no conocido, la estatua del Dios no conocido. ¿Okay? Él tuvo que hacer un esfuerzo de ir caminando en medio de todo el panteón griego, que así se le llama la colección de dioses de una cultura. Estuvo observando todo y se fijó en ese Dios que decía al Dios no conocido, que los griegos habían puesto una estatua ahí, pues para honrar a ese Dios por si se les pasó uno. Y ese, dice Pablo, ese mero, es del quien vengo a hablarles. Es decir, buscó un punto de contacto, buscó un punto en común con la cultura y de ahí partió. Número 3, contó el relato bíblico esencial. En el versículo 24, más que Pablo enfocándose en un solo aspecto de la predicación de la verdad, contó la historia completa, de una forma básica. La creación del mundo, la caída del ser humano, Dios buscando al hombre, la redención a través de Jesús, el perdón. Es contar la historia básica de la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, en unas cuantas palabras. ¿Podrías hacer eso? ¿Conoces suficientemente tu Biblia como para poder contar en unos minutos la historia básica de la Biblia? Esa es una buena pregunta, ¿verdad? 4, reveló la cercanía de Dios en el versículo 27. Les hizo saber, Dios está cerca. Para Dios ustedes son importantes. Él está a su alrededor. Y eso es algo que también debemos hacer saber a nuestra cultura. En medio de todas sus ideologías y sus ideas que traen, debemos hacerles saber, Dios está cerca de ti, en medio de todo lo que tú crees. También, punto 5, usó elementos culturales para presentar el Evangelio. Versículo 28. Como les dije, usó un poeta que era muy famoso en Atenas, con una obra que era muy famosa en Atenas, y Pablo la conocía. Entonces, tomó un fragmento de ese poema y lo incluyó en su predicación. ¿Cuál es la lección aquí? Debemos conocer nuestra cultura suficientemente bien para incluso llegar a usar elementos de la cultura e insertarlos en la predicación. Porque como hablamos la semana pasada,
hay un poquito de verdad en muchas ideologías, o en cada ideología tal vez. Hay un poquito de verdad. Entonces, si podemos identificar ese poquito de verdad, lo sacamos y lo usamos para presentar el Evangelio, estamos haciendo lo que Pablo hizo. Luego, sí, hasta el final, incluyó una llamada al arrepentimiento, versículo 30. Pero ve dónde lo hizo. Ve todos los pasos que tuvo que dar antes de llamar a la gente de esa cultura intelectual, filosófica, al arrepentimiento. No llegó ahí a condenar a todos, son pecadores, idólatras, tan mal. No, fue muy inteligente, fue muy sabio. ¿Cómo le predicarías a una ciudad que se dedica a la filosofía griega clásica? Epicúreos y estoicos, cada uno con su forma de pensar, de ver la vida, de ver la divinidad. Y Pablo, con mucho tacto, dirigido por el Espíritu Santo, obviamente, presentó esto. Pero sí, al final los llama al arrepentimiento. Pero quiero que veas todos los pasos que tuvo que dar. Y por último, algunos responderán. Sí, ese día no tuvo 3,000 bautismos. No sucedió así. Fueron unos cuantos. Pero esos cuantos fueron significativos para dejar establecidas las bases de la iglesia en Atenas, una de las ciudades más difíciles de predicarle el evangelio en aquella época. ¿Ok? Entonces, hermano, lo que estamos viendo aquí son 7 pasos para usar la apologética en la manera de interactuar con la cultura y así llevar salvación. Y para eso nos sirve el discernimiento, porque esto requiere discernimiento, requiere lo que vas a ver en esta imagen, que tengamos una actitud correcta hacia la cultura, que la observemos, no solo que la condenemos, que la satanicemos, que inmediatamente reaccionemos mal. No, hay que ponernos a ver qué está pasando en el mundo, a analizar las modas, analizar las corrientes, analizar las tendencias en el entretenimiento, en la arquitectura, en la política, a, hacia dónde vamos en la economía, la tecnología, los avances que está teniendo. Los cristianos debemos ser observadores del mundo, no amantes del mundo, eso es diferente. Debemos ser observadores del mundo, porque si no, ¿cómo vamos a salvar personas de esta cultura? ¿Cómo les vamos a predicar la salvación si despreciamos la cultura? Si rechazamos la cultura, si inmediatamente ponemos una etiqueta, ahí no queremos saber nada de la cultura, porque yo viví y crecí en otra época. Entonces yo no entiendo esta época, no me interesa. No, esa no es la postura de un cristiano. Necesitamos ser observadores culturales para encontrar esos puntos en común, para usar esos elementos con los cuales vamos a incluirlos en la predicación y luego presentar la historia de la Biblia básica y al final llamar al arrepentimiento. Y así las personas se van a acercar a Dios. ¿Ok? Así que las 2 aplicaciones que hoy entendimos para el discernimiento. Número 1, proteger nuestra fe. Claro que nos sirve para eso, pero no solo es para eso. Número 2, para anunciar el evangelio efectivamente. Y el ejemplo de Pablo es impresionante. Así que sigamos. En la lección de hoy, en cada clase, en cada tema que hablemos, les voy a recomendar bibliografía por si te interesa profundizar en el tema y como dijimos hoy, te interesa estudiar más, conocer más, prepararte, bienvenido. Aquí hay 3 libros que te recomiendo. El universo de al lado de James W. Sire, búscalo en Amazon, en librerías cristianas, es un clásico de visiones del mundo, pero está muy bueno. Este también es un clásico, Mero Cristianismo de C.S. Lewis. Es increíble porque este libro fue escrito en los años 40 del siglo XX, en plena Segunda Guerra Mundial, y es tan actual, tan aplicable, tan fácil de entender, te lo recomiendo, ¿no? Y este de nuestro hermano Douglas Jacoby, Evidencia convincente de Dios y la Biblia, encontrar la verdad en una era de dudas. Así que si quieres profundizar en el tema de cómo la apologética interactúa con la cultura para protegernos
y para anunciar el Evangelio, te recomiendo esas 3 obras. Aplicando el discernimiento, clase número 2 de la serie Cristo y la cultura. Gracias a todos.